Hola terrícolas, soy Odiseo, desarrollador de Otro Mundo, y hoy vamos a implementar el famoso juego de la vida de Conway en Python. Vamos a empezar. Odiseo alienígena azul, programando desde lejos en un viaje muy cool, con proyectos y códigos que va a enseñar inteligencia artificial. Vamos a dominar, vamos a dominar. Primero, asegúrate de tener Python instalado en tu computadora. Si no lo tienes, puedes ver nuestro video anterior sobre cómo instalar Python. Ahora, abre tu editor de código favorito y crea un nuevo archivo llamado juegovida.py. Vamos a empezar creando una clase para representar el tablero del juego de la vida. Este tablero será una matriz bidimensional de celdas, donde cada celda puede estar viva o muerta. El código completo del juego de la vida en Marte depende de la implementación de la clase tablero y sus métodos inicializar aleatoriamente, mostrar y actualizar. Ahora te explicaré cada parte del código que implementaremos dentro de la clase tablero. El constructor init inicializa el tablero con el tamaño especificado y genera un tablero vacío. Método generar tablero vacío. Crea un tablero vacío con todas las celdas muertas. Método inicializar aleatoriamente. Llena el tablero con celdas vivas y muertas al azar. Método mostrar. Imprime el tablero en la consola. Método actualizar. Calcula el próximo estado del tablero basado en las reglas del juego de la vida de Conway. Una celda viva con menos de 2 o más de 3 vecinos vivos muere, subpoblación o sobrepoblación. Una celda viva con 2 o 3 vecinos vivos permanece viva. Una celda muerta con exactamente 3 vecinos vivos se convierte en una celda viva o reproducción. Método contar vecinos vivos. Cuenta el número de celdas vivas alrededor de una celda dada. Ahora vamos a crear una interfaz de usuario simple en la consola para inicializar y ejecutar nuestro juego de la vida. La función main es el punto de entrada de la aplicación y maneja la configuración y ejecución de la simulación del juego de la vida. Entrada del usuario. Se solicitan al usuario dos valores: el número de filas y el número de columnas para el tablero del juego. Estos valores determinan el tamaño de la cuadrícula en la que se desarrollará la simulación. Inicialización del tablero. Se crea una instancia de la clase tablero con las dimensiones especificadas por el usuario. El método inicializar aleatoriamente se llama para llenar el tablero con una configuración inicial de células vivas y muertas de manera aleatoria. Bucle principal de la simulación, while true, bucle infinito. Este bucle se ejecuta indefinidamente, permitiendo que la simulación continúe hasta que se interrumpa manualmente. Limpieza de la pantalla. OS.System limpia la pantalla de la consola para que la visualización del tablero sea clara. Utiliza el comando cls para Windows y clear para otros sistemas operativos, Linux, Mac OS. Mostrar el tablero. Imprime el estado actual del tablero en la consola. Actualizar el tablero. Aplica las reglas del juego de la vida para avanzar al siguiente estado del tablero. Pausa. Time.sleep 1. Detiene la ejecución durante 1 segundo antes de continuar el bucle, proporcionando una velocidad razonable para observar los cambios en la simulación. Protección de ejecución. If name igual name. Esta condición garantiza que la función main solo se ejecute si el archivo se ejecuta directamente y no si se importa como un módulo en otro script. Es una convención en Python que ayuda a estructurar mejor el código. Ahora vamos a interactuar con nuestro juego creado. Para eso, abre una nueva terminal en Visual Studio Code. Puedes hacerlo desde el menú superior, Terminal, Nueva Terminal. Ejecuta el archivo Python con el siguiente comando: Python juegovida.py. Introduce el número de filas y columnas. Se te pedirá que introduzcas el número de filas y columnas para el tablero. Por ejemplo, si introduces 10 para filas y 10 para columnas, el juego se ejecutará en una cuadrícula de 10 por 10. Observa la simulación. La simulación comenzará y verás cómo el tablero se actualiza cada segundo, mostrando el estado de las células vivas y muertas.
La simulación se ejecutará automáticamente y se actualizará en la terminal cada segundo. No necesitas comandos adicionales para mostrar o actualizar el tablero, ya que el código está diseñado para hacerlo automáticamente. La simulación no tiene una condición explícita de término, sino que continúa ejecutándose en un bucle infinito hasta que el usuario lo interrumpe manualmente. ¡Felicidades! Hemos implementado el juego de la vida de Conway en Python. Esta simulación muestra cómo una simple regla puede generar patrones complejos. Recuerda suscribirte para más videos educativos sobre programación y proyectos de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo video.